El 18 de febrero de 2001, en una fría mañana de domingo, el agente especial del FBI, Roberto Hanssen, fue arrestado en Estados Unidos por conspirar para cometer espionaje en un caso que impactó a la comunidad de inteligencia. Roberto Hanssen, un agente del FBI respetado, sería expuesto como uno de los agentes dobles más notorios. El Departamento de Justicia lo calificó como quizá el peor desastre de inteligencia en la historia de Estados Unidos. ¿Pero qué llevó a este discreto agente del FBI por un camino de mentiras, traición y engaño? ¿Por qué traicionó a su país y vendió secretos a los soviéticos tantos años? ¿Qué buscaba y cómo no lo descubrieron antes? Acompáñanos mientras profundizamos en la infame historia de Roberto Hanssen. Roberto Hanssen nació en Chicago, Illinois, el 18 de abril de 1944, en una familia luterana de origen alemán y polaco. Su padre era oficial del Departamento de Policía de Chicago y su madre ama de casa. Hanssen tuvo una relación de amor y odio con su padre. Aunque su padre lo menospreciaba y maltrataba, Hanssen lo admiraba y veía como modelo. Muchos pensaban que el trato de su padre influiría en lo que vendría. Durante la adolescencia de Hanssen, era conocido por estar muy interesado en el espionaje soviético, creyendo que ellos eran los mejores en el oficio de espías. Quería conocer los mecanismos internos de la KGB y luego estudió ruso en la universidad. Tras graduarse, obtuvo una maestría en contabilidad. Sería rechazado por la Agencia de Seguridad Nacional y terminaría en el Departamento de Policía de Chicago, como su padre, aunque Hanssen no era un policía común. Irónicamente, trabajó en contabilidad forense, donde investigaba a policías sospechosos de corrupción. Hanssen dejó el Departamento de Policía de Chicago tras 3 años y se unió al FBI el 12 de enero de 1976. Hanssen juró lealtad y fidelidad verdadera a los Estados Unidos. Pero solo 3 años después, Hanssen caería en la oscuridad y comenzaría a traicionar ese juramento. Hanssen comenzó su carrera en el FBI como cualquier otro agente, concentrándose en su trabajo, esforzándose y formando una familia. Todo parecía normal hasta que 3 años después de iniciar su carrera, lo asignaron a contrainteligencia. Su nueva tarea era crear una base de datos de inteligencia soviética, marcando un giro sorprendente en su carrera. De la nada, Hanssen hizo su primer contacto con los soviéticos, acercándose a un agente de inteligencia militar soviético y proponiéndole ser un agente doble. En 1979 entregó anónimamente un paquete a una oficina soviética que era fachada de la GRU, la Agencia de Inteligencia Militar Soviética. Este paquete expuso a un infiltrado del FBI en la GRU. Por 2 años más, Hanssen siguió vendiendo información a los soviéticos y ganó unos $20,000. La información filtrada trataba sobre la vigilancia del FBI y listas de supuestos agentes soviéticos. La traición más relevante en este periodo fue la de Dmitry Polyakov, general soviético e informante clave de la CIA, quien suministró valiosa información a la inteligencia estadounidense. Por su traición, Polyakov fue ejecutado después por los soviéticos. El impacto de las acciones de Hanssen en la inteligencia estadounidense generó preocupación dentro de la comunidad de inteligencia, señalando la posible presencia de un infiltrado. Logró evadir la detección en parte por la constante sospecha sobre el informante de la CIA, Aldrich Ames, en ese periodo. Curiosamente, mientras Hanssen permanecía oculto del escrutinio del FBI, no pudo escapar de la atención de su esposa. En 1980, ella lo sorprendió con unos papeles de aspecto sospechoso y lo confrontó al respecto. Sorprendentemente, él le admitió que estaba vendiendo secretos a los soviéticos. Uno pensaría que se le ocurriría algo mejor que eso. Él le insistió que los secretos e información que les había dado no valían nada, y le prometió que nunca volvería a hablar con los soviéticos. Aunque Hanssen pudo cumplir esa promesa a su esposa y dejó de espiar durante 5 años, eventualmente reanudaría sus actividades nefastas y comenzaría a espiar para los soviéticos de nuevo. Excepto que esta vez Hanssen llevaría su traición al siguiente nivel y no habría vuelta atrás. Aunque Hanssen estuvo tranquilo unos 5 años tras el descubrimiento de su esposa, luego compensó el tiempo perdido. Luego, en esos años, fue transferido a puestos con acceso a información más sensible y vital.
En 1981 fue transferido a la unidad de presupuesto de la División de Inteligencia del FBI en Washington, D.C., y luego de 1983 a 1985 formó parte de la unidad analítica soviética del FBI. Estos trabajos le permitieron acceder a documentos e información clasificados, que luego compartió con sus contactos. En 1985, Hansen empezó a operar como agente doble bajo el alias Ramón García. Siguió entregando documentos y archivos que revelaban las actividades de inteligencia y contrainteligencia de Estados Unidos dentro y fuera del país. La información que proporcionó permitió identificar y capturar a varios agentes dobles del sistema de inteligencia soviético. Al menos 3 fueron arrestados y ejecutados por sus filtraciones. Los soviéticos le pagaron a Hansen $500,000 y algunas joyas por sus esfuerzos. Hansen nuevamente tuvo suerte y no fue descubierto al filtrar información sobre esas 3 personas, sin saberlo él. Aldrich Ames, informante de la CIA, filtró la información antes ese año, por lo que el FBI lo culpó por la filtración. Hansen no fue investigado, lo que fortaleció su ego y le permitió seguir como agente doble. En 1987, Hansen fue llamado de nuevo a Washington, D.C. para estudiar todas las infiltraciones conocidas y rumoreadas del FBI. Seguro ya imaginas hacia dónde va esto. A Robert Hansen básicamente se le estaba encargando buscarse a sí mismo. Como era de esperarse, Hansen tuvo mucho cuidado de no delatarse durante su investigación. Lo mejor es que no solo engañó al FBI, sino que en 1988 entregó su estudio a la KGB. Más tarde ese año, las cosas empezarían a desalcanzar. Hansen sería advertido por el gobierno tras revelar información secreta a un desertor soviético, cometiendo una grave violación de seguridad. En una sesión informativa, los agentes reportaron la violación a un supervisor, pero no se tomó ninguna medida por razones desconocidas. Probablemente porque aún no estaba en la mira como posible doble agente, pero las cosas empezarían a cambiar para Roberto Janssen. Su arrogancia y los arrestos de otros agentes llamaron la atención sobre sus acciones. Al seguir con sus traiciones, se creó un objetivo en su espalda. El fin de la traición de Hansen comenzó cuando las consecuencias de sus actos lo alcanzaron. Durante finales de la década de 1980, Hansen, probablemente pensando que nunca lo atraparían, continuó con su racha de espionaje. Compartió información extensa con los soviéticos, incluyendo detalles sobre los planes del gobierno de Estados Unidos para inteligencia, reuniendo listas adicionales de agentes dobles estadounidenses y otra información crucial. Pero en 1990 las sospechas sobre Hansen aumentaron. Ese año, Mark Walk, cuñado de Hansen y agente del FBI, empezó a sospechar del espionaje de Hansen. La revelación ocurrió cuando la esposa de Hansen, que también era hermana de Walk, le informó sobre el hallazgo de un archivo que contenía dinero en efectivo sobre una cómoda en la casa de los Hansen. Walk ya sabía por su hermana que Hansen consideraba irse al bloque comunista en la Rusia soviética. Combinando esta información con el conocimiento de que el FBI estaba buscando activamente a un infiltrado, Walk decidió recomendar al FBI que investigaran a Hansen. Su supervisor no actuó ante su recomendación y Hansen se volvió más audaz. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Hansen se acercó al GRU en una embajada rusa y se dirigió a un oficial en el estacionamiento. Con un paquete de documentos en la mano, se identificó con su nombre en clave soviético, Ramón García, y ofreció sus servicios como espía. El oficial no reconoció el nombre en clave y le pidió que se fuera. Tras esto, los rusos protestaron oficialmente ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Aunque Hansen mostró su rostro, su nombre en clave y afiliación con el FBI milagrosamente escapó a la detección y arresto. Como la investigación no avanzó, Hansen siguió arriesgándose hasta principios de los 90. Frecuentemente levantaba sospechas por sus comportamientos extraños y era investigado por sus acciones raras. Hackeó la computadora de un agente del FBI, lo que causó una investigación sin resultado. Un topo del FBI, ya condenado, informó al FBI que sospechaba que Hansen era espía. Tras el arresto de Aldrich Ames en 1993, Estados Unidos pensó que había eliminado a uno de sus principales topos y fuentes de información para los soviéticos. Sin embargo, parte de la información que se filtró no podía estar relacionada con Ames, lo que llevó a continuar los esfuerzos para descubrir quién más estaba filtrando información.
Esto hizo que los investigadores sospecharan erróneamente del oficial de la CIA, Brian Kelly, como responsable de las filtraciones de Hansen tras el incidente en el estacionamiento. Hansen estuvo sin contacto con los rusos por unos 8 años, su pausa más larga, pero no pudo apartarse definitivamente. Su decisión de regresar como doble agente finalmente lo llevaría a su caída. En ese año, tras el arresto de Aldrich Holmes, el FBI y la CIA crearon un equipo conjunto para encontrar al responsable de las filtraciones de inteligencia, llamando Grey Suit al espía sospechoso. Hansen pasó desapercibido esos 8 años por su bajo perfil, mientras el equipo eliminaba nombres uno a uno. En 1999, tras casi 8 años inactivo, Hansen volvió como agente doble. Restableció contacto con el SVR, sucesor de la KGB, aunque hubo una pausa de 8 años. El FBI y la CIA seguían buscando a Hansen. Un momento crítico ocurrió en el año 2000 cuando el FBI y la CIA obtuvieron documentos rusos auténticos que implicaban a un espía estadounidense que se parecía a Hansen. Reclutaron a oficiales rusos descontentos para identificar infiltrados y gastaron millones en obtener un archivo con una cinta de audio de Hansen. No sabían que era él en la grabación. Tras obtenerla, los investigadores la escucharon. La grabación era de un infiltrado y un agente de la KGB, aunque la voz sonaba familiar, no estaban seguros de quién era. No fue hasta que los investigadores revisaron los archivos proporcionados por el agente ruso que descubrieron notas del infiltrado. Un investigador recordó que Hansen citó una frase del discurso de George S. Patton al Tercer Ejército sobre los japoneses púrpura y miones. Al volver a escuchar la grabación, reconocieron las voces de Hansen y el infiltrado. Finalmente, las ubicaciones, fechas y casos identificados coincidieron con las actividades de Hansen durante ese periodo. 2 huellas dactilares recogidas de una bolsa de basura en el expediente fueron analizadas y resultaron ser de Hansen. Ahora, todo lo que tenían que hacer era atraparlo en el acto para tener las mejores posibilidades de una condena. Hansen estaba a punto de jubilarse, así que los investigadores tenían que actuar rápido. Su objetivo era atraparlo con las manos en la masa en el acto de espionaje. Hansen era funcionario de enlace en la Oficina de Misiones Extranjeras del Departamento de Estado. La dirección del FBI decidió retirar a Hansen de su puesto temporal y llevarlo a la sede para vigilarlo de cerca. Le dieron un ascenso y una tarea sencilla para que estuviera cómodo. ¿Quién daría un aumento a alguien bajo sospecha? Esto seguramente aumentó el ego de Hansen. Para febrero de 2001, unas 300 personas trabajaban en la investigación y lo vigilaban. Lo vigilaban desde que salía de su casa hasta que volvía de noche, confirmando que aún era un espía activo. Todo terminó el 18 de febrero de 2001 en el Parque Foxton, Viena, Virginia. En una fría mañana de domingo, Hansen planeó entregar información secreta a los rusos. Bajo vigilancia del FBI, lo vieron meterse bajo un puente, dejar el paquete y regresar a su auto sacando sus llaves. 2 camionetas del SWAT lo interceptaron y arrestaron rápidamente. Al ser detenido, Hansen preguntó, ¿qué les tomó tanto tiempo? Con Hansen bajo custodia, uno de los agentes dobles más famosos de Estados Unidos fue capturado. Pero, ¿cómo se hizo justicia? Con Hansen arrestado y una increíble cantidad de pruebas en su contra, finalmente se declararía culpable de 15 cargos de espionaje el 6 de julio de 2001 como parte de su acuerdo de culpabilidad. Evitaría la pena de muerte a cambio de cooperar completamente revelando sus actividades al gobierno, pero no al público. Hansen sería sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pasando el resto de su vida en una celda en la infame prisión Supermax, en ADX Florence, en Colorado. Estuvo 23 horas diarias en esa celda hasta su muerte, el 5 de junio de 2023. Hansen juró apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales, y guardar verdadera fe y lealtad a la misma. En lugar de eso, rompió su juramento. El FBI le confió secretos muy sensibles del gobierno de Estados Unidos, pero abusó y traicionó esa confianza. Si te interesa saber más sobre Robert Hansen y su captura, tenemos una lectura recomendada. Consulta Espía: la historia interna de cómo Robert Hansen del FBI traicionó a Estados Unidos, de David Weiss. Escanea el código QR en pantalla o vea el enlace en la descripción de abajo. Si disfrutas videos de historias, mira nuestro video sobre Red Cell y el arresto del fundador del equipo 6 de los SEAL, Richard Marcinko.
Escanea el código QR en pantalla o visita el enlace en la descripción junto a nuestras redes sociales. Esa es la versión breve de la infame historia de Robert Hansen. Si aprendiste algo de este video, asegúrate de darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Como siempre, gracias por vernos. ¿De verdad quieres estar aquí? Tus amigos se suscriben a General Discharge y tú ni quieres estar aquí.